Miriam, buen día. Manuel, a ver, Ciro, te buenos pusiste a días. estudiar, Miriam, ¿y qué Me encontraste? puse a estudiar estos en la página de Presidencia. Salen dos archivos que tienen que ver con el expediente del señor Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de María Amparo Casar, y son dos expedientes que publican el viernes y otro me parece que de manera posterior. Y pues para qué, pienso yo, estar escuchando una y otra vez la versión de los funcionarios, si no nos vamos a remitir a los expedientes. Y me parece que ni ellos mismos los han revisado a totalidad y a cabalidad. Qué raro. Primero, ¿qué contempla este expediente que transparentaron justificándose en que es un posible acto de corrupción? Es el expediente personal del señor Carlos Fernando Márquez Padilla, el postmortem que también obra en los expedientes de Pemex y también o copias certificadas de las constancias de la averiguación previa del señor Carlos Fernando Márquez Padilla en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué se contempla ahí de datos y documentos relevantes que nos llamaron la atención? Primero, se ha dicho, y lo ha declarado, y lo dijo en la mañanera, ya lo dijo Sofía, que se justificó la apertura de este expediente y se justificó la cancelación de la pensión de la señora María Amparo Casar en febrero, a finales de febrero de este año, justificado en que Pemex, cuando se considera que el trabajador se quita la vida por voluntad propia, hubo un suicidio, no está obligado a pagar ninguna seguridad social. Bueno, pues eso revisamos. Dice la normatividad de Pemex. Eso es lo que dice el funcionario Octavio Romero, es lo que dijeron aquí, lo ha dicho el presidente. Nos vamos a revisar su documentación pública. Y aquí ellos nos están justificando en que hay un artículo en la ley de Pemex que estipule que a los que se suicidan por haber atentado contra su propia vida no tienen derecho a nada y menos sus viudas y sus hijos. No, ellos se remiten a la Ley Federal del Trabajo, artículo 488, en donde se habla, toda esta fracción, se habla de la indemnización hacia los trabajadores en caso de riesgo. Y ahí dice que el patrón quedará exceptuado de las obligaciones, el pago de una liquidación, de estas obligaciones en casos en que el trabajador se ocasione intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. Suicidio. El suicidio. Esto está en el documento, ahí lo estamos leyendo, lo sacamos. Federal del Trabajo. De la Ley Federal del Trabajo no hacen mención a ninguna particularidad de ley, reglamento, norma de Pemex. Es esta fracción, la cual, consultado con algunos abogados, me dicen, es tan debatible. Pero que va en el sentido del discurso que ha manejado el gobierno. Vamos a ver cómo resuelve el juez una vez que llegue hasta un juez y hay unas demandas. 20 años después. Y llegue y se estipule si se entiende indemnización, los derechos que pudo haber adquirido el trabajador y su familia en caso de muerte, porque los dicen, la pensión, ese es un pago único. Entiéndase la pensión como los derechos del trabajador y de las viudas de seguridad social que contempla la propia Constitución. Eso lo determinará un juez, pero aquí la primera parte de que los funcionarios que están saliendo a decir hablar de este caso, pues no han leído ni siquiera sus propios documentos o lo hacen de manera amañada. También dijo el señor Octavio Romero en su conferencia me parece que es la segunda conferencia, en donde señala que la señora María Amparo, la conferencia del lunes, el esposo de la señora María Amparo había solicitado 2 préstamos por más de 470 mil pesos, que se los prestó Pemex teniendo menos de un mes de trabajo, pero no dice, vámonos a la información incompleta, no dice que en enero se le solicita a la señora María Amparo que pague esas deudas a Pemex. Y ella emite, ahí tenemos otra vez, tenemos la constancia en el propio expediente, Ciro, aparece el cheque y aparece el oficio en donde se determina que la señora María Amparo efectivamente regresa el préstamo vía nómina que se le había dado a su esposo. ¿Por cuánto no alcanzo a ver la cantidad? Son 476 mil pesos, me parece. 376 mil pesos, porque era el remanente que A ver, faltaba. otra vez, 400. 396 mil. Esto es lo fija Pemex, hay documentos previos que le dicen, esta es la cantidad, esto es lo que faltaba de pagar, porque ella tenía pagando el préstamo varios meses,
esto es el remanente que faltaba, lo paga ella y dice saldada la cuenta por Pemex. Incluso hay otro documento en donde de exceso de salarios le dieron más de 23,000 pesos. Ella también regresa en ese sentido ese dinero. Eso en la información incompleta que da el gobierno sobre este mismo expediente público no ha dicho nada. Importante, señalaba Sofía Enríquez que hoy en la conferencia matutina el presidente refería que los mismos familiares, los cuñados del señor Márquez, a las horas de que él había fallecido, refirieron que se había tratado de un suicidio. Mira, te voy a decir, en el mismo dictamen público que está en la página de Presidencia, si nos ponemos a revisar, me llamó la atención la averiguación previa del señor Carlos Márquez Padilla. Se determina que participaron o fueron a rendir testimonio 23 personas, entre ellos los primeros Juan Rebolledo y José Ignacio Casar, ambos son sus cuñados, quienes dijeron al Ministerio Público cuando llegaron, dicen que a ellos no les constan los hechos, esto es, si él se tiró o cómo cayó de la torre, y manifestaron que posiblemente se trataba de un suicidio, ya que Oloy Oxiso tenía poco de haberse separado de su esposa y estaba deprimido. Por esa causa, ellos pensaban eso, pero no les constaba tampoco que por esa situación él pudiera llegar al suicidio. Hacemos una pausa y ahora concluimos con parte de lo que estás investigando, ya no sobre los dichos, sino sobre los documentos que sí existen sobre el expediente. Hacemos pausa, volvemos 9:20. Bueno, estamos atentos ahí en la conferencia de prensa que está dando Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, justamente sobre el tema de anoche, ayer en Iztapalapa, en la casa de campaña de Karen Quiroga. Por cierto, y ahí estamos viendo, estas son imágenes en vivo ahora. Vamos a ir con Javier Navarro en el momento en el que sepamos ya los detalles de lo que nos ha adelantado el secretario hace un ratito, de lo que están reportando. Eso por un lado. Y por el otro, a las 11 de la mañana se está haciendo un llamado para una conferencia de prensa donde va a estar precisamente Santiago Taboada, el candidato a la jefatura de gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, junto con Karen Quiroga. Tendrá que ver precisamente también con esto, candidata de la alianza a la alcaldía. Entonces esto va a ser a las 11 de la mañana en Salones Le Crillon, ubicado en la avenida Cuauhtémoc 1438, para los interesados estén siguiendo esta información. Bueno, ¿qué más, Miriam? Entonces, nos habíamos quedado en lo que señalaba el presidente de las declaraciones de los cuñados de la víctima, del ¿qué es lo que dicen a propósito de la muerte del señor? Que por eso, desde el inicio, ellos se hablaban de que se había suicidado. No, ellos dicen que estaba deprimido, hablaban de un posible suicidio, pero después esta versión, Manuel, después de 23 testigos, que entrevista a la Fiscalía, déjame decirte que a ninguno le constan los hechos, no hay ni un solo testimonio en esta carpeta o en esta averiguación previa en donde un testigo diga cómo se lanzó por la ventana la víctima. No hay un solo testimonio, todos son, no nos constan los hechos, y todos los demás testimonios van señalando que no habían visto nada irregular, que su actitud era normal, era la persona de siempre, que a veces llegaba temprano a la oficina, que a veces estaba o no su chofer, que ese día quienes lo vieron ingresar a la oficina no vieron absolutamente nada raro, que era normal que él cerrara la puerta de su oficina y que solamente él permitiera a ciertas personas entrar, que no era común que entrara y saliera gente de esa oficina. Y hay unos testimonios que llaman mucho la atención, que parece que en esta hipótesis la conclusión más bien que hace la Fiscalía de la Ciudad de México en cuanto a dictaminar como causa o como la causa el suicidio, hay varios testimonios en donde señalan que el occiso Fernando Márquez se sentaba en la ventana, dando espaldas a la ventana para fumar, que se ponía en la orilla. Y estos testimonios son reiterados. Altos, Miriam. Son altos, pero no sé cómo le hacía, pero son testimonios de gente que lo conocía y que obran en la averiguación previa. Uno de ellos muy importante, ¿quién más podría saber sobre sus costumbres que Victoria Martínez, quien fuera secretaria asistente del occiso? Esto dice en la carpeta de investigación, en la averiguación previa, perdón, y dice que ella señala que varias veces le tocó verlo sentado
en el filo de la ventana que siempre tenía abierta y se recargaba contra la estructura del inmueble para fumar. Y en otras ocasiones abría la ventana y se sujetaba con una mano para asomarse hacia abajo, y que un día antes de los hechos no notó ninguna actitud diferente en el licenciado y que ese día se presentó a trabajar a las 7 de la mañana. A esto, para dictaminar que fue un suicidio, no veo tampoco, no se encontró, además de que no tiene una actitud diferente a la cotidiana, de que era cotidiano y frecuente que se sentaran en la orilla de la ventana, no se encontró lo cual una de suyo, carta hay que apuntar, era perfectamente riesgoso, peligroso, ¿no? Era porque una riesgoso. ventana que está, digamos, hacia nivel de la cabeza de uno, ¿no? Exacto. Por ahí un poquito más arriba, entonces quiere decir que subía ese nivel y por ahí se exponía. Se exponía y que además se recargaba y asomaba la cabeza cuando Correcto. no fumaba, ¿no? No se encontró un recado póstumo en donde él se despidiera, diera motivo, nada. No tenía problemas económicos. La relación con su pareja, de quien se había separado, no era mala. Vivía con su hijo mayor. Todo esto viene en el expediente. ¿Con qué se determina? Expediente público. Público, que pueden ver en la completito, página de completito. Presidencia. Quien me está escuchando, váyase a la página de Presidencia y dile clic a esos banners que tienen ahí. ¿Qué más dice esta carpeta? Pues para dictaminar que fue suicidio, se va a un peritaje de mecánica de hechos y ahí se determina a grandes rasgos, Ciro Manuel, que el señor estaba de frente a la ventana y se va de cabeza porque cae el cuerpo de cabeza y luego las partes posteriores caen después, o sea, él quedando prácticamente boca abajo. Esa posición, de acuerdo a la experiencia de los peritos que hicieron el dictamen, pues es de suicidio. Mecánica de hechos es lo que les da la conclusión, porque 23 Vamos a dejarlo testimonios ahí. dicen otra cosa. Ya está revisando el está avanzado, expediente, digamos, y ante el inicio, tanta grito, acusaciones, Dato duro, adjetivos, Ciro, firme. aquí están los datos duros. Vamos a dejarlo aquí. Vamos, Miren, y mañana hoy, le seguimos con montos. mañana y pasado mañana. Y, Ok, hecho. digo, si quieres. No, sí, claro que Si sí. no, pues no. Si no, pues no. Si no, pues no. No, y sirve que nos nutrimos también con los especialistas en materia laboral. Interesante los recados que estoy recibiendo, en donde nos dicen es un derecho de la pensión por viudez, que no se cancela por este tipo de actos. Abogados que me han dicho, jamás he visto un pleito No, es que es en un donde se notorio acto de cancele una abuso. Lo que pensión está por haciendo la suicidio. presidencia es un abuso. A lo mejor tienen la facultad de investigar, lo que no tienen es la facultad de detener la pensión porque quieren. Ya lo hizo unilateralmente. Es correcto. Con lo cual puede estar cometiendo un delito. Sí. O cuando menos una falta administrativa quizá grave. Y pues ahora sí que paguen otros, Ciro, porque pues ellos finalmente ya se van. Ya se van, hombre. ¿No? Y ahí dejamos el Y aquí que tiradero. pague Xóchitl Gálvez o que pague Claudia Sheinbaum. Ya sabrán qué hacer.